¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a todos y cada uno de los que están conectándose para la prédica de hoy día. Y también bienvenidos a todos aquellos que posterior a este día podrán recibir este mensaje, volverlo a oír o incluso ver. Espero que todos estén bien, que hayan tenido una hermosa semana y que hayan seguido meditando en la palabra de Dios y en las cosas que Dios está haciendo. Y para comenzar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta reunión y toque nuestros corazones. Así que vamos a tener un momento de oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, primeramente por tu palabra. Gracias por habernos dejado todo lo que hemos podido leer en la Biblia, Señor, para nosotros. Y gracias, Padre, por descubrir esos tesoros ocultos que están dentro de tu misma palabra y que tú abres para aquellos que tenemos el deseo de conocerte más profundamente. Especialmente, Señor, te queremos dar gracias por tu fidelidad para con esta iglesia pequeña de Quilpué y ver tu fidelidad representada en cada uno de los mensajes que hemos estado recibiendo desde hace ya mucho tiempo, Señor. Y pedirte que esto que tú estás enviando desde ya un buen tiempo, Señor, prácticamente todo este año, no solo estén tocando nuestros corazones, sino que cada uno de los que estamos oyendo estos mensajes entendamos la urgencia, Señor, de tomar decisiones con respecto a los mismos y a cada una de las advertencias que tú nos haces y las objeciones, Señor, que nos has mostrado a través de los estudios que hemos tenido de las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Te pedimos, Señor, que esta tarde, que no vamos a ver en particular ningún mensaje de los que quedan, Señor, de las iglesias de Asia Menor, no solo toquen nuestro corazón, Señor, sino que además nos cales profundamente, Señor, con el dolor que estás sintiendo por las cosas que estamos haciendo y por la forma en que te estamos considerando en nuestras vidas, Dios. Yo sé, Señor, que este mensaje puede ser de mucha tristeza, pero también de mucha esperanza, si observamos tu bondad infinita. Y te pedimos, Señor, que tú guíes todo para tu gloria, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, quien viene pronto por su iglesia. Amén, Padre. Bueno, queridos amigos, esta tarde no vamos a compartir el mensaje que venía por consecuencia, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro de lo que hemos estado compartiendo, porque creo prudente, justo antes del siguiente mensaje, entender algunas cosas que Dios no solo nos quiere enseñar, sino nos quiere mostrar con tanta crudeza a través de este profeta menor del cual tenemos noción y que es el profeta Oseas. Yo creo que por delante tenemos una disputa interna en nuestros corazones y a raíz de esto todo lo que Dios está compartiendo hace más cruda esta disputa porque nos ha estado conduciendo principalmente a tomar decisiones muy gravitantes en nuestra vida. Nos ha puesto eh, entre la espada y la pared. De alguna manera nos ha dicho que, que tenemos que tomar una decisión. También nos ha dicho que podemos seguir igual, pero hoy creo que el dolor tan profundo que tiene Dios para con aquellos que seguimos pensando que en algunas áreas de nuestra vida debemos seguir permaneciendo tal cual estamos, nos va a producir, espero, en todos ustedes lo mismo que produjo en mí, un tremendo escalofrío de vergüenza, de angustia y
y sin duda de un dolor que en mí produce arrepentimiento, y espero que en cada uno de ustedes, después de terminada esta prédica, produzca lo mismo. Éfeso es la iglesia que había dejado su primer amor. Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia que se había llenado de falsas doctrinas. Y Sardis, una iglesia totalmente adormecida espiritualmente. Estas cuatro objeciones generales que de alguna manera también impiden poder observar las bendiciones que hay por los elogios que cada una de estas iglesias recibe también, sino que principalmente porque el punto de enfoque donde quiere Dios que pongamos nuestros ojos y nuestra atención es en la objeción. Porque la mayoría de las personas, cuando reciben elogio, se queda con el elogio y diciendo, en el fondo, bueno, no soy tan malo o no soy tan imperfecto porque tengo cosas que Dios alaba de mí. Pero no debe ser ese el punto de la observancia hacia donde Dios conduce nuestros ojos. El punto de la observancia tiene que ser la objeción a la que Él nos ha ido guiando. Ahora, cuando Dios nos dice que estamos en estas condiciones o en esta condición general, podemos tomar dos decisiones: creerle, o podemos dejar de lado su llamado a volver al primer amor, a arrepentirnos, a limpiarnos de las falsas doctrinas, a dejar nuestra actitud tal cual está y no cambiarla, y simplemente no despertar del letargo espiritual en el que nos encontramos. Puedes quedarte con eso y puedes seguir viviendo de esa misma manera. Dios no te está obligando a tener estos cambios. Dios te está rogando que tengas estos cambios. Por lo tanto, su petición es una petición llena de amor, llena de respeto, pero también Dios es franco, abierto, leal, muy fiel, fiel a sí mismo. Por lo tanto, Él nos dice que si seguimos de esta manera, lamentablemente puede que haya consecuencias. Y si nosotros no permitimos que Dios toque nuestro corazón con lo que nos está diciendo, van a haber consecuencias en nuestra vida. Van a haber consecuencias en la vida de personas que nosotros amamos. Van a haber consecuencias que van a tocar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra vida. Y si en su misericordia esas consecuencias no llegaron a ser tan visibles o radicalmente importantes, al punto de que tú a lo mejor ni siquiera las tomes en cuenta, van a haber condiciones y consecuencias en el tiempo futuro cuando nos encontremos con Dios. ¿Ok? Por lo tanto, cuando vimos la semana pasada que ha habido algunos creyentes que vieron cara a cara a Dios, y logramos comprender que ese cara a cara no es que vieran cara a cara a Dios, porque es imposible verlo así, sino prácticamente desapareceríamos, era y se centraba en lo que Dios llama una comunión perfecta, profunda y muy íntima. Por eso, estos personajes, mencionamos a dos, Moisés y Juan, quien escribió los mensajes a las iglesias y escribió todo Apocalipsis y otros libros, llegaron a tener tal punto de aprecio a Dios, tal respeto por Dios, tal temor reverente por Dios, que se acercaban a Él con respeto, con temor, pero llenos del amor que Dios mismo les había expresado que Él sentía por ellos. Cuando en una relación hay un grado de fidelidad, un grado de intimidad, un grado de confianza, un grado de poder hablar todas las cosas tal cual como lo estamos sintiendo, experimentando,
Inclusive cuando vemos que algo nos parece, entre comillas, injusto de parte de Dios, eh, nos podemos acercar a esa persona, y esa persona es Dios, esa persona es Dios, y por algo Él dice en su palabra que cerrada la puerta de tu aposento, ¿sí? Habla conmigo, ¿sí? Confiésate conmigo, expresa todo lo que sientes. Y en esa podríamos decir, protección de tu aposento, pero algo dice cerrada la puerta, tú puedes hablar con Él, llorar con Él, expresarle a Él todo lo que sientes, lo que eres, lo que te cuesta, tus dolores, tus angustias, tus logros, tu, tu felicidad por alguna bendición que has recibido. Y dice Dios que Él te va a bendecir públicamente, por cuanto quiere que tú seas una luz que brille sobre el mundo. Y cuando tú tienes esa intimidad, no logras solamente entender que la bendición tiene que ser material, sino que la bendición tiene que ver con el gozo que esta relación íntima produce en tu corazón. Entonces, eh, esta decisión de querer esto, a lo que Dios nos guía, es decir, volver al primer amor, mantenernos constantemente en arrepentimiento, sacar de nuestros corazones falsas doctrinas de nuestra mente, falsas ideas o argumentos que el mundo ha puesto, y dejar de estar adormecido y empezar a vivir espiritualmente conforme al estándar que Dios nos pone, que es alto, obviamente. El año antepasado y pasado estuvimos hablando en la iglesia mucho acerca del remanente fiel, de esta manada pequeña que Dios considera que en todas las generaciones ha habido, sin saber quiénes vamos a pertenecer a este grupo tan selecto. Dios nos dice que debiera ser un propósito, no ser parte del remanente fiel, sino ser parte de aquellos que son fieles a Dios. Que Dios después te dé ese otorgamiento o, o ese título de haber sido parte del remanente fiel, va a ser un regalo, simplemente un regalo, no tiene importancia, además que no trae consigo orgullo. Por eso hoy día nadie sabe si pertenece o no a ese grupo tan selecto del que habla Dios. Pero yo creo que todavía estamos algunos de nosotros indecisos a, a esta decisión a la cual Dios nos está llevando y guiando por medio de todos estos estudios, que es decidir creerle a Dios. Si yo decido creerle a Dios, yo voy a tomar muy en serio el que en algún área de mi vida he dejado a Dios fuera de ser mi primer amor, eh, que necesito arrepentirme de más cosas, que probablemente en mi corazón haya sentadas algunas falsas doctrinas que no necesariamente eh, se pueden expresar como la doctrina, por ejemplo, de la prosperidad, que es una doctrina en contra de la doctrina de Dios, sino que son detalles, son cosas que han ingresado en nuestra mente, como por ejemplo palabras que hoy día se escuchan en el mundo como tolerancia, como feminismo, como justicia, derechos humanos, en fin, todas esas cosas que hoy día impregnan tu mente de tal manera que te ponen en contraposición con respecto a lo que Dios piensa. Eh, y, y, si, y si tú de verdad estás tomando la decisión correcta de la manera en que tienes que seguir a Dios, estos 4 mensajes que hemos ya visto en donde hay iglesias con algunas objeciones, tú te los estás tomando en serio y hoy estás poniendo tu mirada en el cielo y no en las cosas de este mundo. Y yo te felicito si es que has tomado esa decisión y yo te animo a que no solo sigas tomando decisiones a favor de Dios, sino que te animo a, a llenarte de esa fuerza que te está eh, dando el mismo Dios, al cual tú le estás diciendo que vas a tener cambios. ¿Por qué no he dejado o he dejado de este sábado al siguiente el mensaje a la Odisea? La Odisea es la única iglesia que no tiene sino objeciones por parte de Dios.
Y es la única iglesia que le dice que se siente rica, pero es pobre. Y cuando dice pobre, ¿sí?, no está diciendo pobre en cosas materiales, porque la iglesia en sí, en ese tiempo, cuando fue escrita esta carta y este mensaje para esta iglesia, era una iglesia muy próspera, era una iglesia muy rica, estaba ubicada en una ciudad extraordinariamente floreciente. Dios se está refiriendo a la pobreza de espíritu. Y cuando Dios recalca la pobreza de espíritu en alguno de sus hijos, está diciendo que definitivamente eh, ya no hay nada prácticamente que rescatar. Y lo único que queda, ¿sí?, es un último esfuerzo de parte del creyente, si ese mensaje, el que vamos a leer la próxima semana, toca su corazón. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hice este alto? Porque los que aún dudan en algo con respecto a lo que Dios está diciendo, con este mensaje de este profeta menor, del cual nos vamos a asir esta tarde, te va a llevar a nuevamente tener que tomar una decisión con respecto a lo que Él nos está diciendo. ¿Ok? Y vamos a entrar en un paréntesis tan delicado, pero también muy triste, porque todo lo que vamos a compartir tiene que ver con nuestro noviazgo como iglesia, con nuestro novio, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ver que este noviazgo se está llevando a cabo para concluir en un matrimonio. Y un matrimonio que tiene que mostrar desde hoy, en el noviazgo, la fidelidad con la que Él ha actuado hasta ahora hacia nosotros. Dios ha sido fiel, ¿ok? Él no se puede negar a sí mismo. Y cuando digo no se puede negar a sí mismo, no puede negar el amor que nos tiene, ¿ok? Y es un amor eh, con celo, es un amor con profundo sentimiento, es un amor que está arraigado en su corazón, es un amor que hizo que Él muriera en la cruz por nosotros, es un amor que hizo que Él derramara su sangre, que fuese vejado, que fuese maltratado, que fuese molido, ¿sí?, con látigos que tenían piedras y vidrio en sus puntas, que destrozaron su cuerpo, para que nosotros pudiésemos apreciar que eso es lo que nosotros teníamos que pagar por causa de nuestro pecado. Y al ver este magnífico, extraordinario y único sacrificio, y es el único que Dios ha permitido para que la salvación estuviese en una persona, y esta persona es su Hijo amado, Jesucristo, nosotros nos volcáramos a Él, no solo para recibirlo, sino decirle: Señor, gracias por salvarme, gracias por estar en mi vida, gracias por estar en mi corazón, gracias por ser mi compañero, gracias por tener el privilegio de poder verte cara a cara, gracias por la comunión que puede ser tan íntima, Señor, tan profunda, que te puedo sentir aun cuando no te veo. Y todo eso pasó el día en que tú recibiste a Cristo, pero desde ese momento hasta ahora han pasado y ocurrido muchas cosas que han distorsionado la manera en que tú te acercas a Dios, la manera en que tú eh, expresas tu amor por Él, tu gratitud por Él, tu reverencia, tu temor. Por lo tanto, este matrimonio al cual nosotros nos vamos conduciendo y al que Dios nos está conduciendo, trae bendiciones que van a ser en el futuro, y las conocemos, pero también trae por consecuencia bendiciones que pueden llegar ahora porque Dios las plasmó para nosotros de tal manera que pudiésemos esperar en un marco de fidelidad a Él. Y esas bendiciones son la gracia principalmente, la misericordia, la piedad, en fin, el que llegara el Espíritu Santo y se asentara en nuestros corazones para que nos pudiera guiar, pero también algo que es muy fundamental. Una de las cosas que Dios hace para probar que somos fieles, ¿sí?, es traer pruebas a nuestra vida. Lo que hace una prueba en nuestra vida es catalogar de qué manera nosotros podemos evidenciar la alegría, la felicidad, la pena, la angustia, en fin. Muchos de nosotros
decimos ser infelices, sin darnos cuenta que siendo hijos de Dios, Él puso el gozo en nuestro corazón para que el gozo, que no depende de las circunstancias, no depende de lo que estamos viviendo, no depende de la, no sé, estructura económica que tiene nuestro hogar, no depende del trabajo que tengamos, no depende del orgullo, no depende de lo material, no depende nada de eso. El gozo depende de saber que lo que tenemos, nadie nos lo puede quitar, es lo más valioso que existe en este mundo, que es el amor de Dios, y que ese amor, ¿sí? Dice en innumerables promesas que Dios va a estar siempre a nuestro lado, que nunca nos va a faltar nada, que Él siempre te va a estar oyendo, que el clamor que tú hagas en la mañana, Él lo va a responder, que ningún deseo de tu corazón va a dejar de ser eh, respondido, que Él puede darte más abundantemente de lo que pides, que en fin, bueno, tantas cosas que Él nos dice. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, bueno, todas estas bendiciones que Dios nos va a dar después, perfecto, pero yo también quiero estas bendiciones. Yo me imagino que todos ustedes están pensando y queriendo y deseando y anhelando tener estas bendiciones que Dios nos está diciendo que pueden ser nuestras. Muchas quizás ya lo fueron, quizás aún lo siguen siendo, ¿sí? Pero es por la misericordia de Dios que muchas veces las sigue otorgando. Porque si somos honestos, hemos dejado nuestro primer amor, no nos hemos arrepentido de todas las cosas necesarias de las cuales nos debemos arrepentir, estamos llenándonos de falsas doctrinas y estamos siendo espiritualmente adormecidos. Por lo tanto, Dios nos está pidiendo ser novia. Desde el momento en que recibimos a Cristo, no necesariamente en ese momento supimos que éramos la novia de Jesús, pero hoy sí lo sabemos. Y eso implica que tenemos que tener pureza, tenemos amor, tenemos que saber esperar y esa espera se tiene que hacer en base a la esperanza. ¿Ok? Entonces, la semana pasada yo les dije, bueno, ¿por qué estamos leyendo este libro de Apocalipsis? ¿Por qué es tan importante? Y es importante porque es la revelación de Jesús, no solo para, para, todo, el, para todo el mundo, sino principalmente al principio de los capítulos para la iglesia. Y es una revelación tan cruda, ¿sí? Como que él ha dicho todo lo que está encontrando, ¿sí? Como una objeción para catalogarnos como una novia fiel, ¿ok? Y ante ver cada uno de estos mensajes, más el mensaje que vamos a ver la próxima semana, sabemos perfectamente que en el tribunal de Cristo va a arder mucho de lo que hemos hecho, mucho de lo que estamos pensando, mucho de lo que estamos diciendo, mucho de lo que estamos creyendo. Por lo tanto, ¿sí? Este es un momento crucial en nuestra vida. Lo ha sido, perdón, lo es cada día, porque cada día tenemos que decidir por Dios. Y voy a partir con algo que en este momento a mí me parece muy prudente compartirlo. Vamos a ver Oseas 6, 1 al 3. Mira lo que dice. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Mira lo que está diciendo acá Dios. Dios está diciendo, desde la creación del mundo al nacimiento de Cristo hay 4000 años, 4 días. Desde Cristo hasta el rapto, 2 días, 2000 años. Y el milenio es un tercer día. ¿Perfecto? Ahí están los 7000 años, los 7 días, que equivalen a 7000 años, que Dios dice va a existir este mundo. ¿Ok? En el último día del milenio número 7, el mundo va a ser destruido y va a llegar tierra nueva, cielo nuevo, todo nuevo. No acá, lo más probable es que uno desprende de lo que dice Dios, va a estar en el lugar donde Él habita, el tercer cielo. Un cielo que nadie ha visto, ni el mejor de los telescopios ha podido llegar ahí.
Nosotros estamos viendo la mínima parte de lo que es el universo y de toda la creación de Dios. ¿Ok? Entonces, si restamos el milenio, sabemos que estamos a las puertas de que Él venga y llame a su iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo. Nos dará vida después de 2 días. A los 2000 años viene el rapto. Recién ahí los que somos hijos de Dios vamos a conocer lo que es la vida en plenitud, ¿sí? Y por eso nos dice, en el tercer día nos resucitará. Y ese tercer día es el milenio, es una resucitación a, a experimentar y vivir lo que Él siempre deseó que el hombre viviera desde el momento en que lo creó, ¿sí? Y, y dice, y viviremos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él va a llegar en el milenio a gobernar este mundo y va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, se va a sentar en el trono en Jerusalén y desde ahí va a dirigir el mundo completo y nosotros vamos a vivir delante de Él. ¿Ok? Y dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es decir, en ese momento va a llegar y va a llegar bendición de conocimiento. ¿Ok? Y, y lo que está diciendo acá también Dios es que este llamado por su iglesia está muy cercano a que ocurra. No sabemos si estamos precisamente justo en el año 2000 y tendría que venir este año el Señor, no sé si será un año más, o 2 más, o 3 más, da lo mismo, es tan poca la diferencia en un par de años para Dios, no así para nosotros. Por eso es tan fácil para nosotros de repente eh, dejar de ver a Dios, ¿sí? Sobre todo bajo esta perspectiva de que Él tiene que venir por su iglesia. Y conforme va pasando el tiempo, tú dices, bueno, ya no vino, ya no vino, ya no vino, a lo mejor no va a venir. A lo mejor todo esto que está diciendo Dios no es así, a lo mejor es otra cosa. Tú te encuentras en una disyuntiva. Y esa disyuntiva es que tienes que tomar una decisión, si le vas a creer a Dios o te vas a llenar de cosas que van a venir a tu mente, que te van a distraer y que te van a descolocar con respecto a lo que Él está concentrado en decirte. ¿Ok? Por lo tanto, eh, estos versículos que acabamos de leer en Oseas 6 nos conducen solamente a una postura, ¿sí? O creo esto o no lo creo. Si yo lo creo, esto te va a llevar a vivir de la manera en que Dios le está diciendo al mensaje a las 4 primeras iglesias cómo hacerlo. Es decir, volviendo al primer amor, arrepintiéndote constantemente de las cosas que haces mal, sacando falsas doctrinas, falsas ideas, falsos argumentos de tu mente, ¿sí? Y despertando espiritualmente, ¿sí? Tal como él lo desea. Por eso, y conoceremos y proseguiremos, significa también que hoy él está considerando que lo que vamos a conocer y a lo que vamos a proseguir es algo que hoy día ya iniciaste. Y eso es súper importante, porque parte de lo que nosotros podemos adquirir por medio de introducirnos en el conocimiento de Cristo es que estamos conociéndolo y estamos prosiguiendo ese conocimiento. Nunca vamos a llegar a tener la mente y el carácter de Cristo, excepto cuando nosotros lleguemos al cielo, cuando Él dice en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Dios escribió este libro? ¿Por qué Dios inspiró a Oseas a escribir este libro y por qué lo obligó a tener ciertas experiencias que se relatan en este libro? Oseas escribió este libro para recordarle a los israelitas y para recordarnos a nosotros hoy día que Dios es un Dios de amor. Dios es bueno siempre. Dios es amor siempre. Dios es amor. ¿Sí? Y tiene una lealtad al pacto con su pueblo que es inalterable. Él no va a cambiar nunca de parecer con respecto al pacto que ya hizo. El pacto que hizo Dios contigo y conmigo
se selló cuando tú le dijiste a Jesús, entra en mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador. Gracias Dios por salvarme, gracias por darme vida eterna, gracias porque el día en que yo cierre mis ojos, porque tenga que morir o dormir, como dice Dios, iré a tu presencia y te veré cara a cara. Gracias Dios, me has rescatado del infierno eterno. ¿Ok? Por lo tanto, Dios dice a través de este libro que a pesar del continuo extravío de Israel y de nosotros, de ir tras falsos dioses, ¿sí? Ídolos, la fidelidad y el amor de Dios se sigue manifestando. ¿Cómo dices tú? Por ejemplo, a través de este mensaje. Y cómo, cómo Dios hace que este extravío, que esta eh, costumbre de ser infieles a Él, se, se traduzca en un libro escrito por este profeta menor, Oseas, ¿sí? Para que toque nuestro corazón de ver, por ejemplo, ¿sí? Todo el sufrimiento del esposo por una esposa infiel. Mira al plano que lo llevó. Y Dios es crudo para decir esto, ¿sí? Está hablando de una infidelidad en, todo su, en, en, en toda su dimensión, ¿ok? Entonces el mensaje de Oseas es también una advertencia para aquellos que hoy día le están dando la espalda al amor de Dios. Es decir, para aquellos que aún no se convierten, ¿ok? Y, y a través de la presentación simbólica del matrimonio entre Oseas con Gomer, el amor de Dios por una nación idólatra como era Israel en ese momento, eh, hace ver todo el tema del pecado, del juicio, pero también de algo precioso, el amor que perdona. Vamos a ver Oseas 1:2. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Qué terrible lo que está diciendo Dios. Dios le está diciendo a Oseas, oye, métete con una mujer fornicaria y vas a tener hijos de fornicación. O sea, qué tremendo futuro es el que le está declarando a Oseas. Y Oseas, obediente a Dios, sabiendo lo que Dios le está diciendo, ¿sí? Se compromete a hacer lo que Dios le pide. ¿Sí? Y después vamos a ver ahora Oseas 2:23, y dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Por qué me salté de un lado a otro? Estos son hijos que tuvo Oseas con Gomer, ¿sí? Y él está llegando a un punto, ¿sí? Eh, que antes eh, se, se menciona en el inicio del capítulo 2 en alguna de las Biblias, y dice como subtítulo el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Y por eso él está diciendo, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los hijos que tuvieron Oseas con Gomer. Y le va a decir, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. O sea, aquí ya estamos viendo el final, ¿sí? De algo que sucedió a raíz de la infidelidad. Se volvieron a, a Dios. Oseas 6:6 dice, y aquí esto es salvaje, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero. Cuando nos está diciendo esto, Dios nos está diciendo que no somos misericordiosos, que no amamos al prójimo, que preferimos hacer sacrificios a tener misericordia, que preferimos
hacer holocaustos que llenarnos del conocimiento de Dios. Yo recuerdo con mucho dolor el día en que tuve que tomar la decisión de decirle a Antonio, quien fue mi maestro por 14 años y mi pastor por una cantidad un poco mayor que esos años, eh, que no podía seguir con él. No vale la pena mencionar las razones, pero fue muy doloroso. Hasta ahora esto me causa mucho dolor porque yo no solo era mi maestro, no solo era mi pastor, era en lo que respecta a la palabra de Dios, era para mí un todo. ¿Ok? Por eso yo a veces eh, veo como muchas personas dejan de estudiar la Biblia. Veo como muchas personas dejan a sus maestros o maestras y los cambian por otro maestro o otra maestra. Eh, Veo también que mucha gente deja la iglesia y con eso dejan también de instruirse. Hay razones que se explican en la Biblia para que uno pueda hacer estos cambios que son radicales. Pero fundamentalmente, eh, yo te puedo decir algo. Si Dios nos está pidiendo que lo conozcamos y prosigamos en su conocimiento, Él también se tiene que encargar de poner gente que te guíe en ese conocimiento y en ese proseguir de ese conocimiento. Y esa persona que Dios pone, Dios no la pone lanzando una moneda al aire, ¿sí? Y Dios no lo deja eh, al azar, es una designación de parte de Dios. Cuando, cuando uno decide enseñarle a otro eh, lo que Dios te está enseñando, tú quieres no solo compartir todo lo que Dios te está instruyendo, sino quieres compartir toda esa instrucción para que otro también la tenga y a su vez pueda compartirla con otro. Y, y parte de lo que Dios está diciendo de que somos una novia infiel, se traduce también en esta infidelidad cuando nosotros dejamos la iglesia, dejamos un maestro o dejamos de estudiar la Biblia. Esto es para que se animen a tres cosas. Primero, si no estás estudiando, estudia la Biblia. Segundo, si tienes un maestro, ora por él, porque es el que puso Dios. Si ya te cambiaste de maestro, pídele perdón a Dios, porque a lo mejor no lo sabías. No tuviste una razón fundamental para hacerlo, simplemente lo hiciste. Pídele perdón a Dios, Dios te va a perdonar y sigue con el que estás. Si dejaste la iglesia, tiene que ser por un solo motivo. Y ese motivo es que la sana doctrina no se estaba llevando a cabo en esa iglesia. Y tienes el derecho a buscar una con sana doctrina. Pero busca una con sana doctrina. ¿Ok? Y finalmente, si has dejado de instruirte, pídele al Señor, porque es lo que te está pidiendo a través de este mensaje, buscar esa instrucción. Y buscar esa instrucción no por tener conocimiento, sino porque es algo que te pide Dios. ¿Y para qué te lo pide? Para que puedas experimentar el gozo en la vida cristiana o en esta vida en esencia. ¿Ok? Ese fue un paréntesis. Vamos a ver Oseas 14, 2 al 4. Y esto es como retomar el mensaje a las primeras 4 iglesias y parte del mensaje a una quinta iglesia que también Dios le encuentra absolutamente puras objeciones. Y mira lo que dice Oseas: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. En el fondo, ¿qué te está diciendo Oseas? Lleva contigo palabras de súplica en arrepentimiento y vuelve, ¿sí?, a tener a Dios
como primer amor. Y dile, quita de mí toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré, ¿sí?, su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Por lo tanto, todo lo que Dios está diciendo en los primeros 4 mensajes a las iglesias de Asia Menor, ¿sí?, tienen como beneficio, como bendición, como premio, como logro, ¿sí?, el que Él va a sanar nuestra rebelión. ¿Por qué dejamos a Dios de lado y ya no es nuestro primer amor? Porque nos rebelamos, ¿sí? ¿Por qué no hemos tenido la constante de arrepentirnos? Porque consideramos que no es necesario, porque creemos que lo que hicimos estuvo correcto, ¿sí? ¿Por qué no nos hemos llenado de doctrinas falsas? Simplemente porque confiamos en nuestras manos. Y cuando confiamos en nuestras manos, yo te digo que estamos confiando en las manos de hombres que están dando directrices incorrectas guiadas por Satanás para que el pueblo de Dios principalmente, ¿sí?, eh, no se vea como un pueblo iluminado, sino que se vea totalmente disminuido, opacado. Y el mundo pueda indicar por uno, ¿sí?, que todos los demás tienen esa misma categoría. Y finalmente, según el adormecimiento espiritual, ¿sí?, dice, sanaré tu rebelión, te amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, ya que tomaste, ¿sí?, el deseo de conocerme. ¿Ok? Cuando yo te digo que hay hijos de Dios que se han llenado de falsas doctrinas, yo me avergoncé esta semana al ver una noticia de un pastor y sus seguidores en la Plaza de Armas en Santiago, haciendo caso omiso de la palabra de Dios. Dios dice que tenemos que ser reverentes a la autoridad, tenemos que obedecer a la autoridad, tenemos que orar por nuestros legisladores, por nuestros reyes, presidentes, por quienes se están dirigiendo el país. La orden, buena, mala, justa, injusta, da lo mismo. La orden que dio el gobierno es que no se debían hacer manifestaciones, no se debían juntar en grupos porque podía ser peligroso, no se debía eh, llamar a estos cultos o reuniones, como tú quieras. Y estas personas que son cristianos hicieron eso. Y todo el mundo, ¿sí?, se fijó en eso. Y todos nosotros estamos bajo la misma lupa. Cuando hemos estado hablando de sana doctrina, estamos hablando también de que nosotros tenemos que ser obedientes a todo lo que la palabra de Dios dice. Nosotros estamos haciendo estas reuniones y predicaciones por este sistema que, gracias a Dios, lo tenemos, porque sabemos que no nos podemos reunir en un salón, porque sabemos que no nos podemos reunir en una casa, no porque no queramos, sino porque ese fue el dictamen del gobierno. Entonces, cuando tú entiendes qué es sana doctrina, entiendes que todo lo que está en la Biblia es sana doctrina. Y si hay algo que Dios te dice que no hagas, no lo hagas. Y si lo hiciste, pide perdón. Pero cambia la actitud, porque ese es el arrepentimiento. ¿Ok? Ahora, vamos a lo que el libro de Oseas nos quiere enseñar al margen de estos versículos que hemos leído. El libro de Oseas puede dividirse en 2 partes, ¿sí? Es una descripción de una esposa adúltera y de un esposo fiel. Símbolo de la infidelidad de Israel hacia Dios
a través de la idolatría, es el reflejo de Gomer, ¿sí? Y otra parte contiene la condenación de Israel, especialmente Samaria, por la adoración a ídolos y su eventual restauración. ¿Ok? Oseas ilustra cómo los hijos de Dios regresan una y otra vez a la idolatría. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído el Antiguo Testamento y vemos, vienen y van, piden perdón y al rato están haciendo de nuevo lo mismo? Siempre el pueblo de Israel se caracterizó por eso. Y, y esa condenación de Israel, especialmente Samaria, es por esta adoración a los ídolos, es por esta eventual restauración a la que a la que llegan, pero que es como un premio y después se olvidan de dónde Dios trajo el premio, que vuelven a tener un cambio. Y ese cambio siempre es para peor. ¿Sí? O también se ilustra en el libro eh, cómo los hijos de Dios regresan una y otra vez a la idolatría. Y es una constante, y en nosotros también. ¿Sí? Dios le ordena a Osias casarse con Gomer, quien después de haberle dado 3 hijos, ¿sí? Abandona a Osias para ir tras sus amantes. Mira qué terrible es lo que estamos leyendo o lo que tú puedes leer y extraer de este libro. ¿Sí? Y está hablando Dios de una novia, que somos nosotros, y la compara con Gomer. Y muchos de nosotros hemos seguido ídolos, hemos seguido tras nuestros amantes. Así lo expresa Dios para que tú puedas entender el dolor que esto le causa, el dolor que esto le produce. ¿Sí? Y entrega un registro profético del infinito amor de Dios por sus hijos. Desde el principio de los tiempos, ¿sí? La ingrata y inmerecida creación de Dios ha estado siempre recibiendo amor, ha estado recibiendo gracia, misericordia, bendición, prosperidad. Nunca les ha faltado nada, pero no somos capaces de abstenernos de nuestra maldad. Seguimos siendo infieles a Dios. ¿Sí? Y la última parte del libro de este profeta menor muestra cómo una vez más el amor de Dios restaura a sus hijos, perdonando sus transgresiones, cuando ellos se vuelven a Él con un corazón arrepentido. El mensaje profético predice la venida del Mesías de Israel 700 años en el futuro y profetiza el tiempo que tendrá el tiempo del mundo. Y fíjate qué pasa, 700 años después, ¿qué hizo Israel con Jesús? Lo desechó. ¿Por qué? Porque ellos no vieron en Jesús un Mesías, porque lo que ellos esperaban era un rey lleno de joyas, lleno de poder, lleno de todo lo que el mundo hoy día también nos muestra y nos ofrece. ¿Sí? Y nos dice que debemos buscar, porque si no encontramos eso, no seremos felices. Nunca el mundo habla de gozo. El único que habla de gozo es Dios. Y cuando Dios habla de gozo, nos da ejemplos como el de José, nos da ejemplos como el de Daniel, que en medio de toda una circunstancia adversa, ellos mantenían la fe en Dios y la mantenían porque tenían el gozo de de la, de la fidelidad de Dios, del amor fiel de Dios, que les producía el tener una sensación de decir, viene algo mejor. Este plan que Dios está teniendo es perfecto. Y si este plan es perfecto, todo lo que está aconteciendo para que este plan perfecto, que es el de mi vida, llegue a buen puerto, ¿sí? Tal como dice Jeremías, teniendo algo de nosotros, sino darnos el fin que nosotros queremos, está conduciéndonos a esa tierra prometida. ¿Sí? Si nosotros nos, nos deslizamos sin caernos de la roca, nos deslizamos, nos volvemos infieles, va a pasar lo mismo que pasó con el pueblo cuando fue eh, rescatado de Egipto y llegó al desierto. 400 kilómetros que se podían haber hecho en línea recta en una semana y haber llegado a la tierra prometida, los tuvo Dios 40 años dando círculos, porque simplemente ellos no fueron capaces de apreciar la bendición de Dios. En un momento, ¿sí? Moisés va a buscar las tablas al, al, al monte Sinaí, ¿sí?
Y cuando regresa, ¿sí? Ya habían construido un becerro de oro al cual buscaban adorar, ¿sí? Porque según el pueblo, y de acuerdo a lo que le dijo Aarón, bueno, es que el pueblo me pedía algo, y ya, y yo dije, bueno, hagamos esta cuestión. De esa manera, tú estás lleno y yo estoy lleno de becerros de oro. Y esos becerros de oro Dios los detesta. Por eso Dios dice que somos infieles. Somos una novia que no ha sabido esperar. Somos una novia que nos está cuidando, se está prostituyendo. Somos una novia que ha dejado de mirar el cielo y observar sin ver cómo Jesús está construyendo una mansión, para que nosotros habitemos donde Él está hoy día. Y no confiamos en la palabra de Dios que es certera, verdadera, única, inquebrantable. Yo donde estoy, ¿sí? Ustedes también estarán. Por lo tanto, cuando yo termine de construir la mansión, iré a buscarlos para que cuando lleguen acá arriba, ¿sí? Podamos tener las bodas del Cordero y se consuma este matrimonio. ¿Ok? Entonces, eh, Dios le muestra en el libro de Oseas un amor incondicional por los que son parte de su pueblo. También eh, es una muestra de cómo Dios es deshonrado y provocado por las acciones de sus hijos. Yo me pregunto, ¿cómo puede un hijo a quien se le ha dado abundancia de amor, misericordia y gracia tratar a un padre con tanta falta de respeto? Sin embargo, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo por siglos, no hemos cambiado. Por eso Dios siempre habla un remanente fiel, una manada pequeña. ¿A quiénes se refiere cuando habla Dios de un remanente fiel y una manada pequeña? Aquí hay un grupo que no es perfecto y da el ejemplo, ¿sí? De David, para que nosotros entendamos que él no fue perfecto, pero Dios dice él tenía un corazón, ¿sí? Semejante al de Dios. Ahora, ¿por qué dice Dios, por qué hace esa comparación? Porque era un corazón que se arrepentía, se volvía a equivocar, se volvía a arrepentir, se volvía a equivocar, se volvía a arrepentir, ¿sí? Pero finalmente era un corazón que estaba en contacto con Dios. Seguramente David muchas veces vio cara a cara a Dios, tal cual como Moisés, tal cual como José, tal cual como Daniel, tal cual como Juan y, bueno, infinitas personajes de la Biblia. Y es lo que Dios quiere para nosotros, que podamos lograr ver a cara a Dios, por medio de tener una comunión sumamente profunda, perfecta, preciosa, íntima, una, una, una comunión de constante súplica y de gratitud. ¿Sí? Mientras consideramos cómo los israelitas le dieron la espalda a Dios, necesitamos observar, ¿sí?, que nosotros estamos haciendo lo mismo. Necesitamos observar y vernos al espejo y decir, bueno, nosotros somos así, ¿sí? Porque lo que vas a ver en el espejo, si te miras en base a lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios está enseñando en este mensaje, es ver al pueblo de Israel infinitamente infiel, ¿sí? Solo recordando cuánto ha hecho Dios por ti, por mí, por cada uno de nosotros, vamos a ser capaces de evitar rechazar a aquel que nos ha dado vida eterna, ¿sí? Para vivirla en el cielo de Dios, el tercer cielo, un lugar, ¿sí?, que no merecíamos, porque por nuestras obras de maldad merecíamos el infierno, ¿sí? Tenemos que aprender a respetar a Dios, tenemos que aprender a creerle a Dios, tenemos que tomar en cuenta lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que tomar en cuenta el dolor que le estamos produciendo. Tenemos que darnos cuenta que no hemos sido el olor fragante, ¿sí?, que Dios quiere sentir en el cielo cuando llegan nuestras oraciones. Necesitamos, ¿sí?, creerle a Él. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos definitivamente vivir para Él. Y Osias nos muestra que cuando cometemos un pecado,
Si tenemos un corazón quebrantado y un genuino arrepentimiento, Dios nos mostrará nuevamente su amor eterno y el camino por el cual nos debemos conducir. ¿Tú crees que después de estudiar estos mensajes a las 7 iglesias, ¿sí? nosotros vamos a siempre tener a Dios como primer amor? ¿Que nunca vamos a necesitar arrepentirnos? ¿Que vamos a dejar de tener falsas doctrinas? ¿O que en algún momento no nos vamos a adormecer espiritualmente? ¿O como vamos a ver en el estudio la próxima semana, que vamos a ser tan ricos que no necesitamos nada y sin darnos cuenta que somos pobres espiritualmente? Sin duda que no. Sin duda que eso va a volver a suceder. Sin duda que vamos a volver a tener que recapitular. Y lo más probable es que si hay tiempo, este mensaje va a volver a llegar a nuestros corazones. Y nos va a decir Dios, Pedro, de nuevo dejaste, ¿sí? De lado a mí, tu Dios, que te ama. Y ya no eres, ya no soy tu primer amor. No te estás arrepintiendo de todo, ¿sí? Te has adormecido espiritualmente y estás dejando que algunas falsas doctrinas inunden tu corazón. Y voy a tener que volver a retomar todo de nuevo. Y voy a tener que volver a avergonzarme, y voy a tener que volver a dolerme, y voy a tener que volver a pedirle, ¿sí? Y clamarle, Señor, perdona, ¿sí? Y ese quebrantamiento necesitamos tenerlo de manera constante. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, cerrada la puerta, ¿sí? Habla con tu Padre y tu Padre hablará contigo, ¿sí? Y confiesa todo. Cuéntale lo que te está pasando. Habla de tus afanes, habla de tus dolores, habla de tus victorias, habla de tu gratitud por lo que Él está haciendo en tu vida. Háblale de que sientes su gracia. Habla de que Él no es tu primer amor. Dile que hay cosas que te cuesta, ¿sí? Poder pedir perdón porque no sientes que sea genuino tu arrepentimiento. Dile que te ayude para que realmente el arrepentimiento te lleve a tener un cambio de actitud, mejores tus relaciones, ames al prójimo, ¿sí? Y parte por tu casa, parte por tu hogar, parte por el seno familiar. Es lo que Dios nos está pidiendo. El capítulo 14 de Oseas dice lo siguiente. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve, hijo mío, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve, iglesia cristiana de Quilpué, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle, quita, Señor, toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, si vuelven, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel, yo seré a mi pueblo, yo seré a ustedes, iglesia cristiana de Quilpué, como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y lo miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Quien es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio para que entienda esto?
y prudente para que lo sepa. Yo quiero serlo. Yo quiero que ustedes lo sean. Yo quiero que esta iglesia a la que yo pertenezco sea sabia, para que entiendan todo esto, y sea una iglesia prudente, para que lo sepa, lo practique y lo viva. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Es una espada de 2 filos que penetra y parte, Señor, el alma. Y yo te doy gracias, Señor, porque este mensaje a mí, por lo menos, me ha calado muy profundo. Y me siento muy avergonzado, Señor, porque reconozco que a veces tú no has sido mi primer amor. Hay cosas, Señor, de las cuales no me arrepiento y no me he arrepentido. A veces, Señor, me adormezco espiritualmente y he dejado que ideas mundanas, Señor, se instalen en mi corazón. Te pido perdón, Señor. De verdad te pido perdón, Señor, porque sé que todo lo que tú me pides, Señor, es lo correcto. Y yo he dejado de mirar el cielo, Dios, a veces. Y quiero volver a mirarlo. Mirarlo, Señor, para apreciarte, para adorarte, para venerarte, Señor, respetarte y buscarte cada día. Te entrego, Señor, mi arrepentimiento. Te pido del fondo de mi corazón, Señor, mi arrepentimiento. Pido tu perdón, Dios. Y ayúdame a ser un mejor hijo, mejor siervo, Señor, mejor creyente. Sé que no voy a ser perfecto, Padre, pero quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Y sé que estos mensajes me están hablando a mí, Dios, en lo particular. Y yo lo tomo, Señor, no como una advertencia, sino como parte del amor que me tienes. Gracias, Señor, por ser tan sincero conmigo y llamarme, Dios, a acercarme más a ti y buscarte, Señor, con un corazón arrepentido. Y espero que esta oración, Señor, también sea la que están elevando, ojalá todos los que están oyendo este mensaje, para que también, Señor, tú te acerques a ellos, consueles, les hables de tu amor, Señor, de lo bendito que eres. Gracias, Dios, por tenerte. Gracias, Dios, por ser el Dios que eres, Señor, un Dios bueno siempre. Y gracias, Señor, porque no consideras los pecados pasados si los dejamos, Señor, en el trono de la gracia mediante el arrepentimiento. Bendito seas, Dios. Glorificamos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Dios, que vengas pronto, Señor, porque de verdad, Dios, yo en el fondo de mi corazón deseo verte cara a cara, pronto. Bendito sea Dios. En el nombre de Jesús. Amén.